ya con el régimen económico constitucional. De ahí que de pronto que se justifique este título, ¿no? Del por qué la lectura económica constitucional del consumidor. Dicho esto, pues ameritaría una seguidilla metodológica o en todo caso comprender cómo es que lo vamos a desarrollar o estructurar estas ideas. Lo primero tiene que ver necesariamente con los aspectos económicos, lo segundo tendría que ver propiamente ya con la Constitución y finalmente con algunos aspectos normativos muy puntuales. Creo que es una metodología bastante llana, horizontal, para que nos permita comprender este tema. Sin más, empecemos con lo primero, y con los aspectos económicos. Ustedes recordarán o sabrán en que en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, sea tanto pues en forma de convivencia social, jurídica o en todo caso judicial, administrativa, la importancia de los hechos juega un rol protagónico, ¿no? Quizás en algunos escenarios se le resta importancia no por el hecho que carezca en sí de importancia los hechos, sino de pronto por el enfoque que no se aborda para la solución de los casos, ¿no? Al día de hoy ya se está tomando una mayor importancia no únicamente el razonamiento fáctico, sino también el razonamiento probatorio. Inclusive se están aplicando nuevas metodologías, no por el hecho de un tema de snob académico, sino por el hecho de que esto resulta fundamental para resolver determinados conflictos jurídicos de la mejor manera o de manera razonable. Ello no está exento en la materia económica, no está exento en la materia del régimen constitucional del consumidor, todo lo contrario, está muy vinculada o en todo caso nos llama la atención en enterarnos, en poder detenernos con mayor énfasis en los hechos económicos. ¿Por qué? Hay dos cuestiones que debemos de pronto diferenciar al momento de solucionar un conflicto jurídico en materia de consumidor o en todo caso de régimen económico constitucional, ¿no? Dos categorías que tienen que ver en principio con la realidad económica y con la teoría económica. Aquí lo que nos importa a nosotros básicamente es la realidad económica. ¿Por qué? Para la solución de un caso en materia de régimen económico, tenemos que visualizar o en todo caso observar en principio qué hecho económico se ha desarrollado en el conflicto. Punto uno. Cuando me refiero a qué hecho económico se ha desarrollado en el problema es, a ver, en qué fase del, digamos, sea de la producción, sea de la distribución, sea del consumo, se ha producido el error, se ha producido la vulneración de determinado derecho. Eso resulta vital. Posterior a ello, resulta importante identificar qué agentes, o en todo caso, qué tipos de agentes ha participado en este consumo. Cuando me refiero a agentes individuales, también de pronto hay que hacer una extensión pertinente que también es agentes colectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente quienes participan en esta relación de consumo en un mercado no necesariamente son, pues, como ustedes, nosotros, sino también personas jurídicas o entidades consolidadas como personas propiamente en su derivación de las personas jurídicas, ¿no? Sociedad Anónima Cerrada, SAC, EIRL, etc. Un poco en la diapositiva se está proyectando en la parte final que refiere a instituciones, familias, empresas, mercados, etc. Esto nosotros aquí nos apoya en el desarrollo o en el abordaje de un problema, principalmente en una metodología de cómo acercarnos y cómo resolver este caso, ¿no? Cuando son elementos que tienen que ver con una relación de consumo. Repito, verificación del hecho económico, verificación qué tipo de agente interviene y sobre todo, ya que me estaba olvidando, las decisiones económicas, ¿no? Estas decisiones económicas tienen que ver bajo qué criterios se ha ofrecido y bajo qué criterios se ha aceptado, ¿no? Lo que muchos de nosotros en varias oportunidades decimos la oferta y la demanda, ¿no? Lo que también lo vamos a explicar un poquito con mayor detalle para saber exactamente a qué nos referimos cuando decimos oferta y demanda. Entonces, ahí tienen
Estos tres criterios, como les digo, es una metodología económica que nos va a permitir abordar de una mejor manera cuando tocamos, o en todo caso, cuando procuramos solucionar un problema en materia de consumidor o en todo caso que esté vinculado con el régimen económico constitucional. ¿Por qué no la teoría económica específicamente? En realidad la teoría económica nos puede servir a nosotros como abogados en tanto pues una metodología estadística, en tanto puede recoger alguna data económica sobre el problema, algunos juicios de valor ya contrastados económicamente, etcétera, ¿no? Pero propiamente como metodología para razonar y solucionar el caso, como que no estaría tan, digamos, propicio o propenso a dar esa habilidad de criterios para solucionar, ¿no? Pero sí de pronto nos serviría como un sustento, pues, base teórico para el cual agenciarnos. Ustedes recordarán que la teoría económica lo que hace dentro de su estructura de desarrollo estadístico, metodológico, etcétera, es adoptar principalmente como objeto de estudio al hecho económico, ¿no? A lo que habíamos hablado como realidad económica. Entonces, en gran medida puede aportar la teoría económica la solución de un caso de relación de consumo, o en todo caso que esté vinculada a la relación, al régimen económico constitucional, sí. ¿Es una metodología adecuada para resolver el caso? No tanto. La metodología que de pronto resulta un poco más útil a razón de criterios objetivos para solucionar sería justamente este abordaje de la realidad económica o también conocido como hecho económico. Bien. Punto 2. ¿Cuáles son los factores de requerimiento que intervienen necesariamente en el mercado, ¿no? En el momento que nosotros pues pedimos, o en todo caso, mejor dicho, requerimos determinados bienes o servicios, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían estos criterios que vienen a determinar estos requerimientos? Principalmente son tres, son el tema de la utilidad, la conveniencia y la comodidad. Esos tres criterios, quieras o no, de alguna u otra manera responden en gran medida, sea de manera pues consciente o inconsciente, a preguntas que de pronto no es que procuremos responderlas de manera filosófica, pero sí lo respondemos con nuestro accionar al momento de nuestra necesidad, al momento de consumir, al momento de reclamar. Por ejemplo, la concepción de nosotros, lo que tenemos por vivir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros a nivel de bienes y servicios para decir estoy viviendo en una sociedad? ¿Qué es lo que yo necesito para yo comprenderme a mí o a mi familia o en sociedad en donde vivo, cómo vivo, qué tengo? Esas preguntas que de alguna otra manera uno no lo responde de manera pues consciente o directa cuando va al supermercado o cuando levanta el celular o el teléfono para requerir determinados servicios o bienes, de alguna otra manera se responden en gran medida con lo que uno obtiene, con lo que uno necesita, ¿no? Esta necesidad y esta utilidad, o en todo caso esta forma de vivir, es justamente lo que responde a estos tres criterios, ¿no? Si es que para mí me resulta útil, si para mí me resulta conveniente o cómodo, ¿no? Y justamente sobre estos tres criterios también se guía el mercado, ¿no? A ver, la sociedad, ¿qué requiere como comodidad, ¿no? Bien, si es a nivel no sé, inmobiliario, pues de pronto que esté en una zona muy bien ubicada, que tenga ventilación, etcétera, etcétera. De pronto, si es en el sector empresarial, el producto que yo estoy ofreciendo le conviene a determinado sector empresarial o no, si le resultaría útil, por ejemplo, para estudiantes de pregrado o en todo caso para los docentes, brindar un determinado servicio, por ejemplo, del Zoom o en todo caso de plataformas virtuales, a qué tipo de precio se le podría ofrecer, en qué sentido sería útil. Entonces, como si se dan cuenta, estos tres criterios gira tanto para el consumidor, ¿sí? En tanto acceder a determinados bienes y servicios, como también para el proveedor, en prestar determinados bienes y servicios. Pero también estos tres criterios sirven para establecer o en todo caso para solucionar las quejas,
¿no? Solucionar estas quejas que muchas veces se plantean en los organismos reguladores, fiscalizadores, atendiendo obviamente al sector, ¿no? Si es que corresponde a Indecopi, si es que corresponde a Ocitran, a Opsitel, etcétera, ¿no? ¿Por qué sirven estos tres criterios en las soluciones? Porque necesariamente va a incidir en lo que hace un momento nosotros habíamos llamado leche económica, ¿no? Si es que estos tres factores han participado en la decisión económica, ¿dónde ha sido el error? Si ha sido por parte del consumidor, ¿sí? En requerir un determinado servicio de la cual no era útil para lo que quería o necesitaba, o en todo caso si el error estuvo en el proveedor, si es que éste brindó determinada información que supuestamente le iba a resultar conveniente, pero al fin y al cabo resultó pues ineficaz. Por ejemplo, un servicio de telefonía, no sé, me evito las marcas, un tipo de servicio de telefonía que te brindan pues no una banda muy buena, pero al momento que tú lo vienes a ejercer, lo vienes a practicar, pues lastimosamente será para 2 laptops o 3 a lo mucho que puede rendir, cuando se te había ofrecido de que puede ser pues tranquilamente para 15 o 20 máquinas, ¿no? Entonces, como ven, sirve estos 3 criterios para resolver varias situaciones, ¿no? Para el requerimiento de bienes y servicios por parte del consumidor, en brindar en el mercado por parte del proveedor y finalmente en la solución de un caso cuando tenga que verse una relación de consumo a nivel de quejas. El tercer punto tiene que ver con el enfoque del consumismo, ¿no? Esto resulta importantísimo a razón de que nuestra actividad diaria, ¿sí? Inclusive en estos tiempos un poco complicados, o mejor dicho, complicados, a pesar de estas dificultades, siempre estamos en una constante actividad humana económica, ¿no? En una actividad de relación de consumo que amerita necesariamente participar en el mercado, sean como consumidores o sean como proveedores. Pero aquí hay que tener algún aspecto bien importante. ¿En qué tipo de actividad humana económica se centra nuestra economía que enmarca la Constitución? O en todo caso, la que exige la mayor parte de constituciones respecto a este aspecto, ¿no? Si es que nos estamos ubicando netamente en esta sección, que ustedes lo pueden ver como sector, o en todo caso como aspecto. Cuando nos referimos a sector, alguna parte, en todo caso, ya muy poca es la posición, pero aún se mantiene vigente, de que la actividad humana económica tiene que ser entendida en que únicamente interviene el aspecto económico. Todo lo que tenga que ver extraeconómico no tiene nada que participar dentro del mercado. Algo un poquito parecido con lo que se maneja en el campo jurídico también, ¿no? Todo lo que sea norma comprende al derecho. Todo lo que no sea norma moral o ética no comprende al derecho. Claro que lo que estoy explicando en el tema jurídico es una de las corrientes pues filosóficas que se manejan. Bien, retomando el aspecto económico, esto está recogido desde una perspectiva pues materialista, empirista exclusiva en el mercado, ¿no? De solamente entender que la actividad humana se centra en el comercio económico. El que puede tener mayor rentabilidad económica, como también, mayor producción económica en sus manos, puede acceder al mercado con mayor, pues, apertura. Esto obviamente es distinto al rubro del aspecto, ¿no? Donde necesariamente participamos y que en gran medida resulta un poco más razonable, un poco más sostenible o en todo caso más defendible. ¿Por qué? La actividad humana económica no únicamente comprende el aspecto económico, es decir, la transactibilidad con un bien determinado, en este caso la moneda, la economía, sino también interviene el aspecto ético. Entiéndase el aspecto ético como los parámetros, ¿no? Los parámetros y límites que se fijan en el mercado. No únicamente, pues, al tema del proveedor, en este caso, para que se den, pues, determinados bienes o servicios de manera correcta y salubre, sino también estos aspectos éticos intervienen para garantizar los derechos de los consumidores. Entonces, si se dan cuenta, este último esquema permite una mayor entereza o integralidad
de un mercado un poco más razonable, un mercado donde el ámbito del derecho, en todo caso el régimen constitucional, interviene a pautear esta relación de consumo. Por un lado, garantizando obviamente la iniciativa pues privada en el mercado de los agentes económicos, pero por el otro lado también cautelando y garantizando los derechos de los consumidores. Perfecto. Entonces, a esto último lo que tiene que ver el enfoque del consumo que nosotros tenemos al día de hoy enmarcada en nuestra Constitución. Ahora tocaríamos el tema de factores de producción. Esto resulta pues importante y quizás de manera coyuntural para comprenderlo, ¿no? Hay tres categorías que vienen a definir la economía, o en todo caso, el tipo de economía, ¿no? ¿En qué economía me refiero? La economía social de mercado. ¿Cuáles son estos tres criterios o tres conceptos que vienen a definir un determinado tipo? Es el tema de la producción, el tema de la distribución y el tema del consumo. Tres fases importantes que tenemos que tenerlo siempre presente respecto del mercado, en el mercado y durante, digamos, este proceso económico, ¿no? Porque necesariamente en cada fase de la producción, de la distribución y del consumo, el consumo es el producto final donde básicamente participamos todos, hay algunos niveles de costos o en todo caso lecturas particulares que hay que ser conscientes o en todo caso hay que observarlas de manera atenta, ¿no? Para entender una lectura correcta, sea desde el ámbito jurídico como también del ámbito socioeconómico. ¿Por qué? Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a la fase de producción, ¿sí? El óptimo productivo, vamos colocándolo, por ejemplo, con el caso de las mascarillas. El óptimo productivo tiene que ver con la lógica de que debe existir una producción mayor, menor o igual al grado de que se utilice el bien o el servicio, ¿no? Es decir, no resultaría lógico de que yo produzca más y en el mercado se consuma menos. Ni tampoco lo contrario, que yo produzca menos y si en el mercado se utilice más. Entonces, el óptimo productivo tiene que ver con esta tendencia o esa curva que ustedes ven digamos, de una suerte de equilibrio entre lo que se produce y entre lo que se requiere. Esta palabrita requiere tiene que ver, o en todo caso utilización, tiene que ver mucho con la demanda, ¿no? De lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros pedimos, exigimos al mercado para satisfacer nuestras necesidades. El tema de las mascarillas es un claro ejemplo, como seguramente otros productos o servicios al día de hoy nos podemos hacer como ejemplos, ¿no? En el tema de las mascarillas. En su momento, pues, antes de este tema del estado excepcional que vivimos, del tipo de estado excepcional que vivimos, pues las mascarillas no implicaban una producción tan alta como al día de hoy, como tampoco implicaba una alta utilidad para que exija al mercado una mayor producción. Al día de hoy resulta que sí, la sociedad utiliza más mascarillas, por lo cual exige al mercado una mayor producción. Y en ese hilo es lo que se refiere, por ejemplo, al óptimo productivo. Ahora bien, este óptimo productivo tiene correlación, o en tu caso tiene que, estos tres óptimos, mejor dicho, guardan relación coetánea, ¿no? Copulan entre sí para entender la lógica del mercado a nivel de consumo, producción y distribución. Cuando me refiero al óptimo económico, tiene que ver necesariamente con la fijación del precio y la demanda social, ¿no? Ustedes han sido, en todo caso, han rendido cuenta sobre este tema bueno, que al fin y al cabo resulta un problema bastante interesante, ¿no? Sobre el tema del control de los precios, ¿no? ¿Es posible controlar los precios de manera, pues, constitucional, desde una ley? ¿Qué organismos tienen que intervenir? Si realmente, por ejemplo, en algunos espacios, a razón de un proyecto de ley que se ha presentado, si es que el derecho penal, por ejemplo, sería la solución para este caso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con el óptimo económico, al menos para esta sesión, para esta clase, es entender que en el factor producción y el factor distribución
La palabra costo y la palabra precio no son lo mismo. El costo necesariamente es lo que va a implicar asumir para pues el quehacer de determinadas, en este caso mascarillas, determinados productos, como también la mano de obra, el tema pues de los servicios de transporte u otros insumos que intervienen en los factores, en el factor de producción y distribución. Y el precio es realmente lo que se coloca en el mercado, ¿no? Ahora, aquí viene el tema del óptimo económico, ¿no? Que el precio tiene que responder de manera razonable en el mercado. Si bien es cierto, puede ser que se exija mayores costos, ¿sí? Mayores costos en la producción y en la distribución, la idea es que la fijación del precio no va en relación netamente o de manera directa con lo que ha implicado el costo en su elaboración y distribución, sino que se tiene que tener en consideración otros aspectos. ¿Cuáles son esos otros aspectos? Justamente el óptimo sociopolítico. Es decir, en qué situación, en qué criterio tú vas a colocar un determinado precio de un determinado bien o servicio en el mercado. Pero aparte de ello, te exige este óptimo sociopolítico, es que ya fijado el precio considerando la situación, por ejemplo, en la pandemia, es decir, que tienes que colocar precios razonables en el mercado, al momento que tú brindas un servicio, como se está dando con la reactivación económica en la prestación pues, de servicios alimentarios, por ejemplo, este óptimo sociopolítico te dice, cuando tú prestes un determinado servicio, un determinado bien, tienes que realizarlo con las garantías de salubridad o seguridad del caso, ¿no? Por ejemplo, lo que se refieren, por ejemplo, a las condiciones, propiamente, no únicamente en el trabajo, ¿sí? Es decir, los que van a expender la comida, hablando de proveedores, sino también respecto a los consumidores, ¿no? Que obviamente pues, sea un producto salubre. Entonces, como ven, estos tres óptimos al día de hoy resultan útil para explicar o entender en qué situación, o en todo caso, la situación económica de los bienes y servicios, cómo se viene girando en el mercado, y que de pronto no es una lectura, digamos, reciente, es una lectura que ya viene guardando bastantes años, pero que al día de hoy resulta importante de pronto colocarlo en plataforma para que así entendamos de una manera un poco más integral, ¿no? Como a veces, o en todo caso, mayoritariamente indico, a veces la norma no te permite entender para poder accionar de manera pues correcta o razonable, ¿no? Es necesario recurrir a otros tipos de ciencia para poder dar una visión y solución integral y adecuada respecto al ser humano en una sociedad. Entonces, ahí tenemos esos tres óptimos que nos van a permitir una solución un poco más integral, un poco más correcta sobre los problemas económicos, no únicamente ahora, sino en gran medida de todos los problemas que ha venido solucionando o conflictos que han venido solucionando los organismos reguladores. Ahora bien, de pronto solamente a modo de puntualización, compartirles una pequeña estructura de juzgamiento, ¿no? Económico. En este caso, pues, para no profundizar mucho en ello, solamente tenemos que tener presentes que cuando solucionamos un conflicto en materia de relación de consumo, o en todo caso, si es que se pretende, por ejemplo, o en todo caso, siempre se ha pretendido modificar el régimen económico constitucional. El año pasado, si no me equivoco, a cargo del grupo político de APP, se procuró modificar este régimen económico constitucional, ¿no? Entonces, para modificar este régimen económico constitucional, para abordar un tipo de relación de consumo, o en todo caso solucionar o proponer respecto al tema económico constitucional o de economía de nuestro país, se tiene que tener presente frente a qué tipo de economía estoy pretendiendo modificar, qué tipo de criterios tengo que seguir para satisfacer, regular, sancionar, fiscalizar, proponer incentivos para su correcta, digamos, viabilización en la sociedad. Si es que estoy, en principio, frente a un modelo individual, es decir, una economía corta, una economía pequeña, obviamente estaré en un asunto de microeconomía. Pero para identificar a esto, cuando estemos frente a un tema de microeconomía, hay algunos criterios muy puntuales, ¿no?
que nos brinda justamente la teoría del mercado, ¿no? Evaluar, por ejemplo, la demanda y consumidor, lo que ya hemos visto, la demanda y consumidor es propiamente la relación de consumo, la oferta y la producción, lo que hemos visto en términos óptimos, ¿sí? Y las estructuras del mercado, ¿no? Hay que recordar que las estructuras del mercado obedecen necesariamente a lo que prefigura la Constitución, es decir, al tipo de economía o de mercado que va a permitir la Constitución de manera pues jurídica y política a determinada sociedad. En caso que no estemos frente a esos criterios, estaríamos justamente en el otro tipo de economía, una macroeconomía que tiene que ver no únicamente con el aspecto nacional, sino también con injerencias pues a nivel del orden, a nivel mundial, puesto que a razón de la globalización y comercialización electrónica ha permitido que los productos y servicios no únicamente se realicen en interno, sino que, por ejemplo, se requieran desde otros lugares, como también de nosotros, pues enviarlos a determinados países. Lo que acabo de explicarles, quizás con palabras un poco comunes, por decirlo así, es lo que nosotros conocemos como la exportación e importación. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en ese escenario, obviamente obedece otros criterios, ¿no? La teoría de ciclos. Acá hay otros criterios como son la política económica, es decir, qué política económica se está manejando en esta relación de consumo, las finanzas públicas, la teoría del dinero y crédito. Sobre esto último tiene que ver mucho el tipo de moneda, ¿sí? Eso sí, a día de hoy es, digamos, algo bastante nuevo, interesante, puesto que digamos, antes del 2010, 2009, por ahí siempre se ha prefijado solamente a la moneda, papel, ¿no? Al tema del dólar, del euro, o de las monedas nacionales, pero no tanto a las monedas electrónicas. Me refiero a los bitcoins, a los yuan, a los wunyang, etcétera. O sea, dinero electrónico, dinero que gira y que tiene y que cada vez está cumpliendo un rol de mayor importancia y crediticia económica a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un criterio de evaluación, ¿no? Si es que bajo qué teoría, en todo caso, bajo qué tipo de dinero y crédito se está consumiendo determinado bien o servicio. Bien, entonces ahí tienen una pequeña data, en todo caso un pequeño, apunte o data respecto a este tipo de estructura de juzgamiento cuando queremos modificar o proponer determinada reforma o propuesta respecto a la economía en una sociedad o en un país. Ahora bien, correspondería pues explicar el tipo de, o en todo caso el ciclo de comercio, ¿no? Es decir, digamos, en qué, cómo es que se gira, cuál es la dinámica del comercio en que participamos pues todos los días, ¿no? Y que es necesario observarlo de pronto de manera, por decirlo así, entre comillas, fría y objetiva, sí, para entender de que no necesariamente estamos solos en el mercado, ¿no? Sino que pues participan varios agentes de manera directa como también de manera indirecta, y que en realidad sin nuestra participación muchos de los otros aspectos también se logran detener, ¿no? Claro ejemplo es al día de hoy, ¿no? En los varios sectores productivos se han detenido a razón de que no necesariamente de la disolución de las personerías jurídicas, es decir, de las empresas, sino básicamente por la poca o nula participación de nosotros en calidad de trabajadores, o en todo caso el tema de proveer determinados bienes a razón de que no hay quien suministre dichos productos, por ejemplo. Entonces, eso es, digamos, la idea de explicar este hecho del ciclo del comercio. Vamos a explicarlo de manera muy puntual y rápida. Ustedes ven en la parte, pues, izquierda o derecha, o en todo caso, hay un pequeño cuadrito que dice familias, sector financiero e inversores, ¿ok? Este pequeño triángulo resulta vital para el ciclo de comercio. Aquí cuando dice familias, observamos en todo caso que dice familias, nos estamos refiriendo a la sociedad, ¿no? ¿Y por qué se refiere principalmente a las familias? Porque de alguna otra manera son los entes que hacen un mayor giro económico, una mayor dinamicidad en el mercado a razón de sus ingresos. Pero hay que ser conscientes, o en todo caso hay que rendir cuenta,
de que los ingresos no necesariamente son predispuestos al consumo, es decir, son, digamos, todo lo que ingresa a la familia está dedicada a consumir, consumir, consumir. No tanto es así, ¿no? Los ingresos que, digamos, están en la familia o en la sociedad, en gran parte están dedicados al consumo, sí, pero una parte de ellas también están dedicados a los ahorros, ¿no? Estos ahorros que en gran medida de pronto se explican con lo que al día de hoy se quiere pedir la devolución, ¿sí? De las AFPs, bien. Hay una partecita aquí en los ahorros que se entiende vinculado a estos tipos de AFPs, ¿no? Pero también ahorros pues netamente bancarios, etcétera. Entonces, la idea de estos tipos de ingresos de economía es entender la forma activa y la forma pasiva del dinero en el mercado. La activa que tiene que ver con el consumo propiamente, en la cual tú colocas en giro el dinero en el mercado, y la pasiva tiene que ver necesariamente con estos ahorros, que no necesariamente se estancan, sino que de alguna otra manera importan como base, supuestamente entre comillas, como base para que siga sosteniendo pues en algún futuro una mayor rentabilidad o en todo caso como base de sostenibilidad de otras acciones que ustedes saben de las empresas mismas o en todo caso de la propia entidad bancaria. Eso es lo que tiene que ver con el tema de las familias. Y como ustedes ven, está conectado con el tema del sector financiero e inversores. Claro, porque en realidad a nivel de su consumo y a nivel de sus ahorros, no es que únicamente se instituye de manera insular, de manera sola, ¿no? Sino que vemos la implicancia de los actores financieros e inversores. El sector financiero, por ejemplo, ¿cuántas deudas atrasadas hay? Bastantes, ¿no? Ahorita la política del refinanciamiento, la política de pronto de las cuotas cero, etcétera, ¿no? ¿Tiene implicancia? Sí. Es más, cuando se registra que uno de los integrantes de la familia o algún individuo en la sociedad está percibiendo un nivel de ingreso ostentable o en todo caso rentable, el sector financiero también interviene en dicha familia o sociedad, sí. Por ejemplo, en mayores posibilidades de crédito, una mayor línea de crédito, etcétera. Lo que igual resulta con el tema de los inversores, ¿no? Los sectores inversores también inciden en el sector financiero, sí. Y esto, al fin y al cabo, es lo que viene, digamos, de alguna otra manera a sostener, digamos, al tema, pues, bancario, muy pobres ellos, al bancario, para que, de alguna otra manera, no se desestabilice la economía. Entonces, este triángulo resulta pues vital, importante tenerlo presente, puesto que a partir de ello comienza a girar gran parte de lo demás, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los impuestos que nosotros pagamos, justamente permite en gran medida el tema de que el gobierno genere en algunos aspectos o mayoritariamente en inversión, ¿no? o en otros asuntos en gastos, ¿no? Gastos, entiéndase, a nivel también de, digamos, de propuestas en servicios públicos, ¿no? O en todo caso en suministrar determinados bienes o servicios, lo que se está viendo al día de hoy. Camillas, respiradores artificiales, en distintas zonas, en distintos, mejor dicho, en distintos países, en distintos departamentos de nuestro país, ¿ok? Pero aquí también intervienen las empresas, ¿no? Necesariamente, digamos, por las relaciones interinstitucionales económicas que tiene gobierno y empresa, en alguna medida puede proporcionar o en todo caso está ayudando a sostener este tema económico y social en el mercado. Se podría decir que sí, ¿no? Que al fin y al cabo esa es la idea, ¿no? De que las empresas no únicamente participen en el mercado, únicamente en el consumo y nada más ahí, sino también de generar políticas que ayuden a mejorar un correcto, o en tu caso, una razonabilidad de consumo en el mercado, es decir, hacerles sostenible, hacerles soportable a todos los agentes que intervienen, sector financiero, inversores, gobiernos, familias, etc. A todo esto, como ven, es un tema de economía netamente interna, netamente que gira dentro de nuestro país, pero que también viene a estar presente lo que habíamos hace un momento indicado, ¿no? El tema de las exportaciones e importaciones, ¿no? Pues se puede decir que nosotros importamos más que exportamos bienes y servicios, realmente sí, ¿no? Importamos más que exportamos. Pero ahí va
digamos, esa tendencia de querer, en algún momento de nuestra historia, querer exportar más, o en todo caso guardar ese equilibrio de exportar e importar, ¿ok? Y bueno, ahí está en la misma diapositiva una pequeña fórmula para que los que gustan un poquito de las matemáticas, por decirlo así, en explicar todo este círculo del comercio, ¿no? Donde de pronto pues la importación viene a ser igual al tema del consumo adicionado con la inversión, con el gasto y la exportación, ¿no? Esto es lo que vendría a explicar en lectura económica la demanda, ¿no? La demanda y la oferta agregada en un círculo de comercio. Ahora bien, correspondería saber exactamente a qué nos referimos cuando decimos oferta y demanda. Lo que había anunciado hace un momento, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros reiteradas veces decimos esto es por la oferta y demanda, esto obedece a la oferta y demanda? Ya, muy bien. Pero exactamente a qué tipo de mercado te estás refiriendo cuando dices oferta y demanda. Si es un mercado de bienes y servicios o es un mercado de factores. Como ven, hay una explicación, digamos, importante, vital, para saber en qué tipo de oferta y demanda nos estamos situando, ¿no? Si es que es un mercado de bienes y servicios o un mercado de factores. Vamos por lo primero. Cuando referimos a un mercado de bienes y servicios, nos estamos refiriendo a que cuando las familias necesariamente despliegan un determinado gasto, un determinado aspecto económico para proveerse o en todo caso requerir determinados bienes y servicios, y este despliegue económico lo que genera que activos o en todo caso ingresos a las personerías jurídicas, que es empresas. Cuando ha habido ese despliegue económico, ¿sí? O traslado económico de las familias, de la sociedad hacia la persona jurídica, obviamente lo que corresponde por parte de las empresas o la persona jurídica hacia la familia o hacia la sociedad es obviamente brindarle como contraprestación el bien y servicio. Perfecto. Entonces, este primer mercado es, digamos, lo clásico, ¿no? O en todo caso, uno de los mercados que obedece a la oferta y demanda, ¿no? Yo gasto en la medida de lo que tú ofreces en el mercado como empresa o como persona jurídica. Yo no compro lo que tú no ofreces, yo no compro lo que no se me permite económico según mis posibilidades. Por un lado, tiene que ver con el mercado de factores, ¿no? Que de pronto es, digamos, lo contrario o la viceversa, que tiene que ver necesariamente con los factores de producción. Aquí tiene que ver, antes que con el gasto, tiene que ver con el ingreso, valga la redundancia, con lo que ingresa, ¿no? Con lo que ingresa a la familia, con lo que ingresa a la sociedad. Pero ¿de dónde hace ese ingreso económico a la sociedad? Claro está, de lo que hacen las empresas o las personas jurídicas, o mejor dicho, el mercado, lo que requiere a nivel de producción. Mercado de mano de obra, ¿no? Trabajadores, los deliveries, etcétera. Entonces, ese hecho productivo que demandan las empresas genera también, a su vez, ingresos en la familia. Y lo que hace la familia es darle a las empresas o a las personas jurídicas factores de producción, mano de obras y otras situaciones. Entonces, como ven, hay dos mercados que hay que tenerlos presentes cuando nos referimos a oferta y demanda. Si es que nos estamos refiriendo que esa oferta y demanda está muy mal planteada o es que está desproporcionada, es la razón de los mercados de bienes y servicios o mercados de factores. Eso resulta importante para saber ubicarnos en qué sector nos estamos ubicando. Al día de hoy, ¿nos estamos refiriendo a los dos mercados o a uno de ellos? Necesariamente a los dos, porque las familias al día de hoy no pueden desplegar mayores gastos o mayor dinero de lo que no tienen o en todo caso de lo que no están logrando rentabilizar, ¿ok? Y por el otro lado, obviamente las empresas no pueden estar requiriendo mayor producción si es que se están viendo algunas limitaciones para la producción. Entonces, como ven, esta oferta y demanda se ve implicada en estos dos mercados. Listo. Bien, con esto culminaríamos el aspecto económico y quizás de manera un poco más didáctica, mucho más comprensible, si se quiere decir, o colocar en ejercicio estos aspectos económicos, pues tienen dos películas
muy interesantes, muy importantes, de un alto contenido, pues, no únicamente en el aspecto jurídico, sino también en el tema económico. Una clásica que sería justamente Una mente brillante, o Una mente maravillosa, que lo pueden ubicar, donde tratas justamente sobre la teoría económica del equilibrio, ¿sí? La teoría de los juegos, el dilema del prisionero, ¿no? Este gran pensador de John Nash, ¿no? Y la última, pues esta que tiene que ver recientemente, si no me equivoco, hace un par de meses o algo más, una de las producciones de Netflix, El Hoyo, ¿no? Que de alguna otra manera, por no sesgar la interpretación, tiene que ver mucho con esta denuncia al sistema económico, ¿no? Y en esa denuncia al sistema económico vamos a ver varios aspectos de lo que nosotros hemos explicado, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema del consumo? ¿Qué sucede a falta del tema de algún tipo de inversión, algún tipo de dinámica económica? Hay varios aspectos, ¿no? Inclusive con esta película El Hoyo, pues ustedes recordarán lo que nos enseñaban en secundaria, o en todo caso en algunos aspectos de historia económica, lo que tiene que ver pues con el marxismo, con el tema del socialismo, etcétera, etcétera, lo que tienen que ver con estas escuelas económicas, ¿no? Entonces, igual les invito de pronto a visualizar estas dos películas que tienen, bueno, recomendadas según mi criterio. Entonces, con ello nos va a permitir compenetrar un poco más ya con la constitución económica, o en todo caso con el régimen económico constitucional, desde esa lectura económica para, digamos, concluir de manera integral o completa lo que tiene que ver con el régimen económico constitucional. Lo primero tiene que ver con la constitución económica, ¿no? Como les había indicado, aquí pues no me voy a detener para profundizar tanto de manera jurisprudencial y todo ese tema, toda vez que hay mucho, digamos, mucha data al respecto en Internet, como también algunas ponencias que ya se han venido dando, pero que sí resulta importante destacar tres, digamos, un concepto al menos guía, ¿no? Un concepto que nos puede entender a qué se están refiriendo, hablan de constitución económica, ¿ok? Necesariamente cuando hablamos de constitución económica nos estamos hablando de reglas formales, y cuando digo reglas formales de pronto también me quiero referir a principios, ¿no? Es decir, intervienen aquí reglas como principios para definir dos cuestiones importantes. El tipo de sistema económico el cual la Constitución ha creído conveniente prefigurar para determinada sociedad, ¿sí? Ahí lo que se refiere con sistema económico. Y por el otro lado, el sistema jurídico-político, es decir, qué políticas de fomento, de desarrollo, de apoyo está abocado el Estado para generar una economía razonable en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, unos artículos que vamos a ver tienen que ver mucho con esta exigencia por parte del Estado en poder apoyar, promover sosteniblemente el tema de la participación y acceso de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, resumiendo, la Constitución económica se refiere a este pues estamento de reglas formales, pero también como principios para prefigurar o guiar el tipo de sistema económico en una determinada sociedad, como también el sistema jurídico-político a nivel pues de normativas, a nivel de políticas socioeconómicas, etcétera. Bien, entonces ese es el concepto guía que quería compartir con ustedes, y ahora correspondería ya para ir culminando, bueno, para ir culminando con la última categoría de régimen constitucional, el tema de los tipos de economías, ¿no? Como lo que les había indicado, no únicamente existe la economía social de mercado, hay otros tipos de economía, ¿no? La economía dirigida, la economía libre de mercado. Algo de lo pronto que enfatizar muy puntualmente respecto a estos tres tipos de economías refiere a la intervención del Estado, ¿no? Que es al fin y al cabo referencia puntual, de pronto de mayor rigor en estos tres tipos de economías. ¿En qué sentido me refiero con la intervención del Estado? Mientras que en una economía dirigida van a ver que el Estado es un Estado pues patronal, un Estado intervencionista al 100%, un Estado donde maneja de manera pues estatal
estatal la propiedad, hace un giro de determinación económica de toda la economía en su país o en su sociedad, vemos una diferencia con la economía de libre mercado, que aquí es un Estado pues que no interviene mucho ni menos, sino es un Estado pues que se abstiene, es un Estado neutro, donde de pronto la economía libre de mercado, por decirlo así, entre comillas, a mansalva se puede dar en ese tipo de mercado. Y la economía social de mercado se caracteriza por tener un Estado que sí interviene, sí, pero únicamente cuando sea necesario. ¿Y cuando resulta necesario? Cuando existan fallas en el mercado. ¿Qué tenemos que entender por fallas en el mercado? Necesariamente cuando exista una vulneración de derechos respecto al consumidor, o en todo caso existen pues expresiones como por ejemplo de monopolios, cooptación en el mercado, etc. Entonces, cuando hayan esas fallas de mercado, cuando haya esas vulneraciones de los límites y garantía de los derechos del consumidor, el Estado interviene. ¿A través de qué? Bueno, en principio a través de la legislación especiales o infraconstitucional, pero también de los organismos reguladores que habíamos ya un poco mencionados, como es Indecopio, Citran, Opsitel, etcétera, dependiendo dónde se ubique la falla, atendiendo al sector, ¿no? Si es el tema educativo, si es el tema de salud, si es el tema, pues, de telefonía, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿en qué tipo de economía nosotros estamos? Necesariamente en la economía social de mercado, que ya lo vamos a ver ahorita con mayor detalle. Un dato bien importante que quiero compartir con ustedes es de que la prefigura, o en todo caso, cómo lo instituye, cómo lo establece la Constitución, nuestro régimen o nuestro, digamos, estructura económica en un país, obviamente genera un gran impacto, ¿sí? Ustedes pueden observar ahí cómo es de que nuestra Constitución del 79 y 93, que hay un tema ahí comparado a nivel económico, ustedes pueden ver justamente cuál ha sido el impacto económico, no únicamente a nivel normativo, que eso de pronto lo podemos tener claros, ¿no? A nivel de los hechos, que ya lo sabemos, pero de pronto sí puede ser que coloquemos de manera desapercibida el impacto económico que genera la prefiguración de la Constitución en la sociedad, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en la Constitución del 79, ¿sí? La Constitución del 79, a diferencia de la Constitución del 93, solamente un ejemplo, ¿no? En el tema del PBI, para la Constitución del 79 hasta el 89 vemos un gran negativo del menos 1.7%, ¿no? Mientras que con la Constitución del 93 al 2011 vemos un incremento del 6.9 en aspectos positivos. Ojo, que aquí no tiene nada que ver pues en qué tipo de régimen político se dio la Constitución, ¿ok? Que en gran parte de la doctrina constitucional, o en todo caso en los debates constitucionales, inclusive en el propio Tribunal Constitucional, se centró de exigir la invalidez y legitimidad de la Constitución del 93 porque había sido dada en una época, o en todo caso por una autoridad dictatorial, etcétera. Pues bien, eso no tiene mucho, o en todo caso nada que ver, sino más bien, como ustedes recordarán, la Constitución recibe conceptos vivos, históricos, culturales, es decir, la Constitución está como un documento de la cual permite a la sociedad ir entendiendo y evolucionando a nivel de sociedad, a nivel de derechos fundamentales, ir mejorando como Estado, como institución, en democracia, etcétera, ¿no? La Constitución nunca por nunca es pétrea, nunca por nunca es estática, siempre va a ser dinámica a nivel de su intervención y siempre tendiendo a un tema de mejoría, ¿no? Entonces, ello tiene que ver justamente este tema, ¿no? Del impacto económico que generan las constituciones al momento de prefigurar una determinada economía y cómo es que se generan las políticas de Estado para pretender, pues, mejorar a través de esta apertura constitucional. Y a partir de ello, ustedes pueden ver que no ha sido ajeno el Tribunal Constitucional, ¿no? Pueden ver en dichas sentencias o expedientes que creo conveniente compartir
para que vean cómo es que el Tribunal Constitucional, independientemente de las ternas que se han venido dando a lo largo digamos, de toda la vida institucional del Tribunal Constitucional, se han fijado respecto a 3 categorías importantes, ¿no? Lo que refiere a la libertad de precios, al equilibrio y estabilidad monetaria y a la igualdad de las inversiones. Lo que nos hace ver que la lectura constitucional, o lo que se ha venido a llamar como la constitucionalización del derecho, no está ajeno para nada el aspecto económico, ni mucho menos el aspecto del consumidor. ¿Ok? Entonces ahí tienen estos registros jurisprudenciales, los más relevantes, categorizados según los rubros que ustedes están pudiendo observar. Ahora bien, sí, ya correspondería abordar ya como aspectos finales el régimen constitucional económico, esto es, cuáles serían las disposiciones constitucionales pertinentes y relevantes en materia de lo que estamos abordando, y cada diapositiva, por cierto, lo van a poder ver refrendado con una lectura o en todo caso con una suerte de registro jurisprudencial, de la cual les invito a profundizar en ello si es que la explicación queda un poquito corta o no tan diáfana. El artículo 58, de manera clásica, lo sabemos de que define el tipo de Estado en que vivimos a nivel económico, ¿no? Se dice, ¿sabes qué tipo de economía vivimos? Pues bien, es un tipo de economía social de mercado. Pero cabe indicar, a razón justamente de estos 2 expedientes, que el artículo 58 no únicamente refiere a ello, ¿no? Que resulta vital, sí, y que ya lo hemos visto en los tipos de economía, al momento que hemos diferenciado con la economía pues dirigida, la economía libre, sino que refiere a otro aspecto, que es con el tema de la iniciativa privada. Y esta iniciativa privada está pues contenida, o en todo caso se puede dar una lectura o interpretación sistemática al artículo 58 con el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política, ¿no? La cual refiere a la libre asociación de manera pues individual o colectiva. Eso es lo que trae consigo esta categoría vinculante para entender el artículo 58, el Tribunal Constitucional. Ahora, cabe entender a qué refieren estas 2 categorías, ¿no? El Estado social de mercado y la iniciativa privada. Necesariamente se refieren a 3 valores o a 3 categorías importantes que vienen a establecer lo que nosotros inicialmente habíamos hablado sobre la ética, ¿no? En la actividad humana económica, los parámetros, ¿no? ¿Cuáles serían estos? Justamente la libertad, la igualdad y la intervención. La libertad, que tiene que ver justamente con la libre competencia, es decir, que no exista una competencia desleal, por ejemplo, que exista un asunto de igualdad donde se permita progresos socioeconómicos de la mayor, digamos, posibilidad en que los agentes económicos puedan participar y acceder en el mercado. Me estoy refiriendo con exactitud a las MIPES, sí, ahorita con la aprobación que se dio con los TLCs, hay una gran brecha, ¿no? un gran deuda estatal económica que hay que resolver, puesto que a veces los costos, por ejemplo, productos chinos, cuando ingresan al mercado, como que el producto nacional o en todo caso las pequeñas empresas no pueden tanto competir ni acceder al mercado por una cuestión lógica, ¿no? O sea, el mercado se va a inclinar a precios un poco más baratos que satisfagan necesidades, ¿no? Si hay un precio a menor costo y me satisface las necesidades, ¿por qué de pronto recurrir a un tema de un mayor precio, ¿no? Claro está que si queremos ver calidades, puede ser que por ahí un poco se pretenda explicar el tema. Y lo tercero tiene que ver con la intervención, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que la economía social de mercado tiene ese tipo de característica de intervenir, sí, pero interviene netamente cuando existen fallas en el mercado, ¿no? Cuando existen estos desequilibrios o vulneración de determinados derechos al consumidor, o en todo caso en los estamentos del proveedor en el mercado o la participación del consumidor en el mercado. Bien, es lo que tiene que ver con el artículo 58 de la Constitución. El artículo 59 de la Constitución tiene que ver con el rol económico del Estado. Principalmente, o en todo caso, ¿en qué es lo que se traduce este artículo 59? Necesariamente son con las garantías que tiene que cumplir el Estado.
Para ello hay que tener presente tres premisas fundamentales. La primera es que el Estado tiene que formular, digamos, políticas de desarrollo, ¿no? Políticas que permitan acceder realmente al mercado, sean como consumidores o sean como proveedores. Segundo, que se permita una autonomía a los agentes económicos, ¿no? Habíamos indicado que agentes económicos refieren a los proveedores y consumidores. En este caso, cuando decimos autonomía a los agentes económicos, nos estamos refiriendo con exactitud al tema de los proveedores, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de la participación libre de mercado, ¿no? Y lo que es necesario para que exista un mayor giro, dinamicidad en el mercado y exista pues precios razonables, ¿no? A la cual uno como consumidor desea acceder. Y la formulación de promoción tiene que ver con las desigualdades económicas que puede existir en el mercado, como ya hemos venido reiterando, necesariamente aluden al tema de las MIPES, o en todo caso de los agentes económicos menos posibilitados para poder acceder al mercado. ¿Cuáles serían estas obligaciones que tiene el Estado para garantizar en este tipo de economía? Principalmente garantizar la libertad de trabajo, ¿no? Que es fundamental como factor de producción, como factor de ingreso en las familias. Lo segundo tiene que ver con la creación de riqueza, ¿no? Es decir, permitir la mayor posibilidad donde nosotros, como individuos en una sociedad económica, podamos generar riqueza, ¿no? Aquí ustedes recordarán, o en todo caso, se refiere a un debate bien interesante sobre el dogma Montaigne, ¿no? Que de alguna otra manera lo aclara en buena medida el profesor Enrique Gersi, justamente de que pues no necesariamente uno es rico a expensas de generar pobreza en otros. Nuestra naturaleza es justamente pobres en una sociedad y ya queda como responsabilidad de nosotros, obviamente con las políticas de Estado económico, generar riqueza, ¿no? La otra garantía tiene que ver con la libertad de empresa. Esto tiene que ver necesariamente con la autonomía que habíamos hablado hace un momento de los agentes económicos, ¿no? Mientras exista una mayor posibilidad de libertad de empresa para poder pues poner en marcha nuestras iniciativas, nuestros proyectos en mercado, lo más probable es de que se gire una economía un poco más dinámica, inclusive mucho más rentable para el país, como también para las propias familias de un determinado estado, en este caso del estado peruano. Finalmente, la garantía tiene que ver con la oportunidad, como les he indicado, refieren justamente a estos sectores o agentes menos favorecidos o en todo caso menos posibilitados para poder competir en el mercado, ¿no? La idea es que exista siempre una proporcionalidad o equilibrio en el mercado. Eso es lo que refiere con el artículo 59. El artículo 60 necesariamente está vinculado con cuatro aspectos, ¿no? Inicialmente se dice que el artículo 60 va en exclusividad con el pluralismo económico. Claro, desde una lectura de pronto un poquito literal de este artículo de la Constitución se podría decir, ¿no? Pero no necesariamente es así. Ya el mismo Tribunal Constitucional ha dado, digamos, algunos criterios un poquito más amplios respecto a este artículo, que es el 60, y que tiene que ver con cuatro aspectos. Propiamente en estricto el pluralismo económico, con el tema subsidiario, el interés mayor y la protección social. Cuando nos referimos a pluralismo económico, nos estamos refiriendo en gran medida a desmontar la idea de que únicamente está vinculado con la propiedad privada, ¿ok? Es decir, en la economía no únicamente participa la propiedad privada, hay otros tipos de propiedades, hay otros tipos. Las propiedades públicas, mixtas, autogestionadas, cooperativas. Un ejemplo de cooperativas, Naranja Porcón, en Cajamarca. ¿Permite una mayor dinamicidad en el mercado? Sí, como otras propiedades cooperativas que de alguna u otra manera participan en el mercado y permiten este pluralismo económico. ¿Qué tenemos que entender, digamos, en términos pues sencillos, ¿no? Pluralismo económico. Lo que se tiene que entender es que hay una pluralidad, ¿sí? O en todo caso diversidad de opciones económicas a nivel de precios para poder acceder al mercado, ¿no? Eso básicamente es lo que refiere. Entonces, tanto para proveer como también para consumir. Por eso les decía, cuanto mayor exista
una diversidad de precios, una diversidad de participación o autonomía de los agentes económicos en el mercado, va a permitir precios razonables, ¿no? Una mayor, inclusive, diversidad de bienes o servicios. Ahora bien, el otro criterio tiene que ver con el tema subsidiario. Aquí es un tema de salvaguarda que tiene a bien comprender la Constitución en tanto que exista en algún momento, exista ausencia privada. Con ausencia privada, ¿sí? Esa ausencia privada económica, el Estado tiene la obligación, ¿sí? La obligación de intervenir en la economía, ¿sí? Para poder garantizar que esta dinámica económica del mercado no se caiga, no se devalúe, no se pierda, ¿no? Porque como habíamos dicho en el anterior artículo, que la garantía del Estado es justamente sostener o promover el trabajo también, el tema de la libertad de empresa y otros aspectos, principalmente el trabajo, y de ahí lo que va a generar el ingreso para sostener, pues, de manera alimentaria a la sociedad. Entonces, cuando exista esta ausencia privada económica, el Estado tiene esa prerrogativa de intervenir como proveedor principal, digamos, como agente estatal necesariamente para determinar cuáles van a ser las condiciones de participar en el mercado, casi un poquito parecido como una economía liberal, ¿no? Un Estado patronal, pero aquí la diferencia es que va a ser una ruta constitucional para llegar a ese estadio o a ese punto, ¿no? ¿Cuál sería? Primero es que yo tengo que pedir la autorización al PER, o sea, hablo del gobierno hacia el legislativo, al parlamento, sobre esta intervención, ¿no? Y obviamente en ese pedido tiene que estar la motivación pública de poder hacer ese cambio, o en todo caso, esa intervención en tipo económico constitucional. En ambos escenarios de pluralismo económico y subsidiario, tiene que ver mucho en cautelar dos cuestiones: el interés mayor y la protección social. El interés mayor tiene que ver de que todas las iniciativas dadas a razón de procurar en el mercado una idea de sostenibilidad económica se genere pues la satisfacción de colectividad antes que la satisfacción de grupos pues particulares con intereses privados, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tiene que ver con la protección social, ¿no? Esta que está abocado justamente a ofrecer bienes y servicios en un mercado procurando no únicamente la salubridad, no únicamente la correctitud en el tema de la información, sino también garantizar los derechos de los consumidores. ¿Ok? Ya para culminar, faltan dos diapositivas. El artículo 61 de la Constitución nos refiere a la libre competencia, ¿no? Esto lo que de pronto se ha puesto, se ha analizado bastante detenimiento al día de hoy respecto justamente al control de los precios, ¿no? ¿A qué se refiere este artículo 61 con la libre competencia? Necesariamente a que no está permitido, a lo que está proscrito, a lo que no se debe suceder en un mercado económico-social de mercado, ¿no? Por ejemplo, las prácticas limitativas en el acceso y durante el mercado, me refiero a generar políticas, por ejemplo, de que no se permita a determinado agente económico en participar en determinado rubro, pues colocando aspectos burocráticos, en algunos aspectos lamentablemente de amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también se ve durante, ¿no? Es decir, ya estando participando en el mercado, a veces se encuentran pues prácticas limitativas como por ejemplo competencias desleales y otros factores que de pronto nosotros podamos ya asumir conocimiento al respecto. El abuso de posición y monopolios, pues eso lo hemos visto recientemente, ¿no? Eso ya no es tan raro en nuestra realidad. Por ejemplo, en el tema de las farmacias, ¿no? O un claro ejemplo que todavía no tiene, al menos hasta donde tengo conocimiento, no tiene una solución judicial, o en todo caso un pronunciamiento judicial con este tema de la concertación o monopolio de los medios, ¿no? De los medios de comunicación a cargo del grupo de Pensa, ¿no? Entonces, imagínense, esa demanda, si no me equivoco, fue planteada en el 2000 y hasta ahorita, pues, no está resuelto, ¿no? Bien, entonces ello lo que de alguna otra manera demanda o exige el artículo 61
como una suerte de proscripción de lo que no debe suceder en el tema de nuestro tipo de economía. Y de pronto, resolviendo un poquito, quizás de manera sesgada, sí, quizás de manera sesgada este tema de aumento de precios. Aquí justamente la pregunta, ¿no? ¿Los precios excesivos son conductas anticompetitivas? Sí, es decir, los precios de manera pues excesiva, ojo, excesiva, son conductas anticompetitivas. Al menos el decreto legislativo 1034, en su artículo 7, comprende de que no existen estas conductas. En todo caso, cuando se plantean precios excesivos, no se podrían comprender como conductas anticompetitivas, siempre y cuando no recaigan en una presión de dependencia, ¿no? Es decir, desde que si yo fijo un precio a razón pues de algunos elementos básicos, o en todo caso sabiendo que son necesarios en la comunidad, genero una suerte de dependencia que para que accedas a esa necesidad primordial, yo fijo el precio que se me venga en gana como proveedor. Y si se detecta ello, pues necesariamente sí podría comprenderse como una conducta anticompetitiva, ¿no? Mientras tanto, si no existiese ello, la fijación de los precios respondería justamente a la última parte que dice la demanda, ¿no? Lo que habíamos visto nosotros, de que cuando se presenta una demanda mayor en el mercado, lo que genera es escasez. Y la escasez, lo que se debería comprender, o en todo caso lo que se comprende por escasez, es necesariamente, valga la redundancia, la escasez, o en todo caso el debilitamiento de la producción y distribución de los bienes y servicios para poder satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, ello hace que justamente se incrementen determinados costos que muchas veces inciden en los precios. Entonces, ahí tienen de pronto una data, de pronto para ahondar sobre este tema de la posibilidad de controlar los precios, o en todo caso comentar sobre dicha temática. Finalmente, el artículo 65 de la Constitución, que tiene que ver con la protección del consumidor, ¿no? En este caso, el artículo 65, de manera literal, refiere a dos derechos puntuales, como es el derecho a la información y el derecho a la salud y seguridad. No obstante, el Tribunal Constitucional, en el expediente 1052-2006, proceso de habeas data, nos hace recordar de que nuestro sistema constitucional respecto a los derechos fundamentales no es un sistema pues clausus, ¿no? Sino es de un tipo de sistema apertus. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 3 de nuestra Constitución Política del Perú reconoce de que no únicamente los derechos comprendidos en el artículo 2 son los únicos y exclusivos que le corresponde al ser humano, bueno, en el Estado peruano, sino que hay otros derechos que también les corresponden, ¿no? A razón del principio pro hominem, a razón del bloque de constitucionalidad, específicamente a razón de la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, que alude más o menos al reconocimiento de otros derechos de lo que se pueda dar en vía de interpretación por el Tribunal Constitucional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por la Interamericana de Derechos Humanos, e inclusive por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Lo que se ha llamado esto último como el control de convencionalidad, ¿no? O la convencionalidad del derecho. Dicho esto, estos dos derechos, el artículo 65, no serían los únicos que corresponden al consumidor, sino otros derechos, ¿no? Como el acceso al mercado, la protección de intereses económicos, la reparación por daños y perjuicios, la defensa corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hasta aquí sería mi participación. Espero que haya sido de utilidad en estos minutos. Yo igual quedo atento de los comentarios o preguntas si hubiera del caso. Si no, pues agradecidísimo por esta cordial invitación que pues se me ha permitido conversar o en todo caso platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor Juan. Damos espacio para las preguntas, haciendo un paréntesis y también saludar la presencia en la transmisión de la doctora Karina Alvarado, jefa regional
el Junín de Indecopi, quien también está presente con el capítulo Junín en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, podemos dar un orden de acuerdo a intervenciones. Por favor, podemos escribirlos dentro de los mensajes para tener un orden. Si me permiten empezar, quisiera, doctor, hacerle una pregunta respecto a esta organización en el modelo económico que tenemos. Y entendemos que hablamos